Buenos días, mi nombre es Edgardo Pérez y mi grupo y yo le vamos a exponer sobre los ventiladores. Mi grupo está conformado por Adrián Torrealba, Aldo González y mi persona Edgardo Pérez. Primero empezaremos definiendo qué son máquinas de fluido. Las máquinas de fluido se denominan aquellas que tienen como función principal intercambiar energía con un fluido que las atraviesa. Este intercambio es una transformación de energía. Estas máquinas de fluido se suelen clasificar según varios principios. Pueden ser máquinas hidráulicas, máquinas térmicas, máquinas volumétricas y turbomáquinas. Eh, Entre las turbomáquinas generadoras para fluidos incompresibles tenemos las bombas para los líquidos y los ventiladores para los gases. Ahora sí podemos definir qué son los ventiladores. Los ventiladores son turbomáquinas usadas para producir un movimiento de aire o algún otro gas. Los ventiladores producen flujos de aire con alto volumen y baja presión. A diferencia de los compresores, por lo tanto se puede despreciar los cambios en la densidad del fluido. Dependiendo del aumento de presión, estas turbomáquinas se clasifican en ventiladores o compresor. Eh, esta- Estos ventiladores se utilizan para usos muy diversos. Puede ser ventilación de ambiente, refrescamiento de máquinas u objetos para mover gases, principalmente el aire, por una red de conductos. Su funcionamiento se basa en la entrega de energía mecánica al aire a través de un rotor que gira a alta velocidad, que incrementa la energía cinética del fluido, que luego se transforma principalmente en presión estática. Estas aspas de los ventiladores generalmente rotarán al ser expuestas a una corriente de aire y dispositivos que aprovechan este fenómeno, tales como anemómetros y turbinas de aire, que generalmente están diseñadas de forma similar a un ventilador. Los usos más típicos de un ventilador incluyen control de clima, enfriamiento de máquinas, confort de personal, extracción de vapores y limpieza, que podría ser una aspiradora. Eh, Estos ventiladores se pueden clasificar por el modo de trabajo. Centrífugos, que es la salida es perpendicular a la entrada. Las axiales, que son aquellas en las cuales el flujo de aire sigue la dirección del eje del ventilador. Se suele llamar también helicoidales, pues el flujo de salida tiene una trayectoria de forma helicoidal. Las tangenciales, que la trayectoria del aire en el rodete es normal al eje, tanto en la entrada como en la salida. Y los helicocentrífugos, este es un tipo de ventilador con características mixtas entre los centrífugos y los axiales. Tienen menos presión que aquellos, pero más que esto, el aire entra en los helicocentrífugos en dirección paralela al eje del rodete y sale formando un cierto ángulo con dicho eje. El carácter más o menos centrífugo le da el ángulo de salida. Cuando mayor sea, más se parece a un centrífugo y cuando menor sea, se parecerá a un axial. Ventiladores axiales. Un ventilador axial es cuando el aire o gas entra y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice. En los ventiladores axiales, el aire es impulsado por una hélice dotada de un número variable de álabes o palas que están ancladas en un núcleo o cubo, que es el elemento que transmite la energía del eje a los álabes. Se usan para mover grandes cantidades de aire en espacios abiertos. Como la resistencia al flujo es muy baja en dichos espacios, se requiere generar una presión estática pequeña. La principal aplicación de los ventiladores axiales se encuentra en el campo de la ventilación general y se le conoce con el nombre de extractores y de inyectores de aire. La característica más importante de los ventiladores axiales son, para empezar, que otorgan mayor flujo de aire, además que consumen menos potencia
y su nivel de generación de ruido es notablemente más bajo que otros mecanismos de aire-acción. La curva característica en el diagrama caudal-presión de la figura inferior de los ventiladores axiales en su tramo de utilización, el cual es el tramo verde de esta curva, empieza en el caudal máximo o presión cero y sube de forma casi rectilínea hasta que de golpe en el punto D deja de subir la presión, inclusive desciende algo para luego volver a subir. La zona roja de la curva es una zona de funcionamiento inestable en la que el flujo de aire en su paso por la hélice ya no sigue la trayectoria prevista en el diseño. Deja de lamer los álabes para adquirir un movimiento errático alrededor de los mismos que trae como consecuencia un aumento notable del ruido del ventilador. Este deja de funcionar de manera uniforme, produciéndose como un bombeo, como si el aire fuese impulsado a émbolos o ruidos parecidos a los de la hélice de un helicóptero. El caudal y diseño de la instalación y la consiguiente selección del ventilador deben hacerse de manera que se evite el funcionamiento en punto de trabajo en la zona inestable mencionada o zona roja de la curva. Únicamente la zona verde es la que se debe considerar como zona utilizable. Por este motivo, se utiliza una relación la cual tiene como función decir cómo trabajará el ventilador bajo estándares normalizados. Ventiladores centrífugos. Son los ventiladores en los que el aire es impulsado por una turbina o rodete que lo aspira por el centro y lo expulsa a través de sus álabes o palas. Así pues, el aire entra al rodete de forma paralela a su eje y sale en dirección perpendicular al del mismo, es decir, en la dirección de un radio. De ahí, en muchos países se le llama también ventiladores radiales. De la propia definición, se deduce que el conducto de aspiración y el de descarga deberán estar a 90 grados. Lo cual no es muy adecuado cuando el ventilador centrífugo debe de estar instalado en conducciones en línea. En algunas ocasiones se puede aprovechar esta característica colocando el ventilador en el punto en el que se requiere un cambio de dirección de 90 grados en las conducciones Nos ahorramos un codo prácticamente. Bien es cierto que los fabricantes diseñan ventiladores centrífugos en línea en los que el aire sale en la misma dirección que entra. Para ello acoplan al ventilador los elementos necesarios para redireccionar el aire de salida alineándolo con el de entrada. De ahí es donde viene que las características del rotor definirán el comportamiento del ventilador. Rotor de palas curvada hacia adelante. Los rotores de estos ventiladores disponen de muchos álabes de pequeña dimensión. Su forma suele ser de tipo media caña. También se le conoce como del tipo jaula de ardilla. Dan más caudal y menos presión que los del tipo pala atrasada, y su eficiencia en términos de consumo energético tampoco es tan buena. Se utilizan en instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Rotor de palas radiales. En estos centrífugos, las palas del rodete son rectas y alineadas según un radio. Son el tipo menos utilizada de centrífugos debido a unas pobres prestaciones en términos de eficiencia y ruido. Sin embargo, son muy adecuadas para el trasiego de materiales granulados o pulverulentos, porque los álabes, al ser rectos, no retienen esos tipos de materiales y permanecen limpios. Se utilizan para manipulación de materiales y aplicaciones a alta presión. Rotor de palas curvadas hacia atrás.
Los rodetes de estos ventiladores disponen de pocas palas curvadas en el sentido opuesto al giro del rodete, de ahí el nombre de atrasadas. Por contraposición a los de la pala adelantada, ya han quedado reflejadas de las principales características de estos rodetes. Son el tipo más usado de los centrífugos. Se puede decir que prácticamente es el único tipo de rodete que se usa en potencias grandes, dada la alta eficiencia que llega a conseguir. Aquí podemos observar las diferentes ecuaciones que se pueden utilizar para realizar cualquier problema o ejercicio relacionado a los ventiladores. Tenemos la ecuación de Bernoulli, esta es la más importante de la mecánica de fluido en general. Hay que determinar diferentes variables, analizándolos en diferentes puntos de un mismo flujo, como la presión estática, la densidad, la velocidad o la diferencia de altura o las pérdidas que pueda tener el sistema. También tenemos la ecuación de Euler para las turbomáquinas en su versión general. Tenemos que la potencia hidráulica suministrada al fluido va a depender de la densidad, de las velocidades tangenciales que va a tener el rotor en el punto 1 y el punto 2 y de la velocidad y del componente tangencial de la velocidad absoluta del fluido. Tenemos sus diferentes variaciones, por ejemplo, en los casos de un ventilador axial podemos considerar que la velocidad tangencial del rotor es igual en ambos puntos, por lo tanto se va a considerar como una sola. Tenemos más valores que se pueden ver, como los grados de reacción, la presión suministrada por el ventilador, la presión estática, dinámica, etc. Aquí podemos observar otras fórmulas también aplicables a los ventiladores, pero estas funcionan en unos casos muy específicos, y es cuando tenemos a un mismo ventilador al que le vamos a variar alguna variable dentro de su funcionamiento, o directamente vamos a modificarlo o cambiarlo por otro en caso de que estos sean de una misma familia, es decir, que tengan características muy similares. Por lo tanto, aquí tenemos tres ecuaciones variando uno de sus diferentes parámetros, como sería variando la velocidad, o variando el diámetro del rodete, o variando la densidad del aire que fluye este ventilador. Estas dos últimas ecuaciones, casos, mejor dicho, sería la variación de las prestaciones o la variación de varios parámetros. Sigue siendo el mismo caso, tenemos ventilador o el mismo ventilador que se le van a modificar diferentes variables o directamente cambiarlo por otro de una misma familia con características muy similares, donde podemos analizarlos de esta forma. Ahí tenemos una serie de ecuaciones. Un ejemplo de lo que de estas últimas fórmulas que se han mostrado sería este ejemplo que tenemos aquí de un ventilador que está girando a 1400 revoluciones por minuto, y luego se le va a modificar para que gire a las 2000 revoluciones por minuto. Se puede observar que a las 1400 RPM va a tener ciertas prestaciones, pero a la hora de cambiar las RPM vamos a ver cómo van a ir modificando todos sus parámetros, en este caso dependiendo siempre de la relación que va a haber entre la velocidad que tenía antes. Por último tenemos la selección y el mantenimiento de los ventiladores. Las características principales para su selección son el caudal volumétrico, tiene tanto el máximo o las variaciones permisibles que puede tener
el sistema en general que se está diseñando, que se está modificando, para poder determinar obviamente el ventilador. Hay que determinar un diseño detallado del sistema de conducción y la localización del ventilador dentro de este sistema, que la altura, y especificando dónde va a estar, en qué condiciones se va a encontrar este ventilador. El incremento de la presión estática que tiene que generar, la presión y temperatura de aspiración del ventilador. Hay que saber la potencia disponible, el rendimiento que se necesita del ventilador, los ruidos, dimensiones y modos de arrastre, y las características físicas del fluido. Para su mantenimiento, hay que recordar que todo tipo de mantenimiento se debe hacer de manera periódica, y hay que tener en cuenta que a la hora de realizar cualquier mantenimiento a los ventiladores hay que tratar en lo posible de desconectar la fuente de poder y bloquear el rotor de ser posible, sobre todo si se va a hacer mantenimiento dentro de él. Se debe verificar siempre el estado general, la fuga de lubricante en caso de haber, también medir la temperatura del motor. Tiene que ver los protectores de los complementos de transmisión, como en caso de ser, por ejemplo, un ventilador que se mueve gracias a correas conectadas a un motor. También hay que ver si existe algún ruido extraño, porque a partir de esto se pueden determinar diferentes fallas. Hay que observar si está correctamente asentado, es decir, ver si está bien conectado, bien fijo a la bancada. La limpieza de ser posible, desconectar el ventilador de los ductos para poder desarmar, limpiar las partes internas de la carcasa, el rotor, los ductos de entrada y de salida, y por último las partes externas del ventilador. Muchas gracias por su atención.